La revisión histórica unilateral generalmente conduce a las confrontaciones nacionalistas. Ha comenzado ya el gobierno a hacer control de daños después de la filtración de la carta de disculpas al gobierno español, al Estado español. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos rápido a ver unos datos, estamos en Opiniones Encontradas y arrancamos aquí en el foro con nuestro debate de hoy. La carta de disculpas que envió el presidente López Obrador al rey Felipe de España ha encendido una polémica histórica y posiblemente desate un momento de tensión en las relaciones con ese país, que se ha negado en redondo a responder afirmativamente a la petición. Las opiniones sobre la necesidad y pertinencia de pedir que el Estado español ofrezca una disculpa por los abusos y crímenes de la conquista divide los puntos de vista en México, mientras que en España ha logrado un rechazo prácticamente unánime de la clase política, el monarca y los partidos. López Obrador ha justificado la postura revisionista de la historia de la conquista por la oportunidad de reconciliación de la cara al 5º aniversario de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la independencia del país en 2021. La filtración de la carta, más allá de los cabales diplomáticos, ha agregado molestia al caso, y ello augura la apertura de un debate fuerte hacia la conmemoración de 2021, más que una reflexión sosegada sobre la fecha. ¿A dónde conduce este debate? Posiciones. 1. El embajador Hermilo López Bassols señaló que la cerrazón que mantiene el gobierno español corresponde a la no interpretación de los hechos como realmente ocurrieron y una actitud de supremacía, de pseudosoberanía que todavía creen que puede tener con México, añadió. 2. Cecilia Soto, ex embajadora de México en Brasil, indicó que fue una declaración desafortunada y criticó la manera en la que el presidente abordó el tema. Expresó que hay tanto afecto y tanta afinidad entre México y España que se va a superar este momento, pero de que sí es un raspón, sí lo es, dijo. 3. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, respaldó a López Obrador. Dijo que es un reclamo histórico correcto y puso como ejemplo un presidente alemán que pidió perdón ante el Parlamento israelí por el Holocausto. Agregó que como México, hay otros países que han pedido no solo una disculpa, sino una indemnización, y México no está pidiendo indemnización, alegó. 4. El portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Ghizotti, dijo que como es sabido, el Santo Padre se haya expresado con claridad sobre esta cuestión, Francisco reconoció, con pesar, que se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de esta polémica que se ha generado, ha resucitado, califíquela como quiera, sobre la conquista de México y la pertinencia del perdón que ha solicitado, que ha pedido el presidente López Obrador a la monarquía española, para preparar en todo caso la conmemoración del quinto centenario de la caída de Tenochtitlán hacia el 2021. Me da mucho gusto que esté con nosotros Cecilia Soto, ex embajadora. Hola, ¿qué tal? Ceci, muchas gracias por estar. Un placer tenerte. Y por supuesto también muchas gracias César Faz, consultor de Gerencia del Poder y además historiador. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer y como siempre, mi querido Gonzalo. Pepe, muchas gracias por estar acá. Hoy te adelantamos el día, pero claro, el tema lo amerita. El tema lo amerita. Ceci, César. Déjame empezar con Ceci, que además ha estado súper activa en este tema en redes. Hemos estado leyéndote y estamos ante un debate histórico que uno pensaría pues de gran calado, de profundidad, pero en la coyuntura política total. ¿A dónde puedes, desde tu punto de vista como ex embajadora, como ex diplomática, dónde puede conducir, digamos, esta ecuación tan complicada? Bueno, si yo estuviera en los zapatos de Roberta Lajú, estaría realmente, nuestra embajadora en España, estaría pasando momentos muy difíciles. El tema fundamental es esta hipótesis del presidente de que si él no hace esta carta en los términos que lo hace, no se hubiera reflexionado sobre los 500 años, me parece equivocado.
Primera hipótesis equivocada. Segundo, me parece que el diagnóstico también está equivocado, y el diagnóstico es que hay un resentimiento fundamental con España, y que la manera de resolverlo es examinar una serie de cuestiones. Y el tercer tema... O sea, dices, parte sobre dos prejuicios y una arrogancia. Parte sobre una hipótesis, es decir, el presidente tiene la idea de que siempre él está correcto, ¿no? Y entonces quiere imponer su hipótesis. Y la idea es que nosotros éramos mexicanos antes de la llegada de los castellanos, de los españoles. Cito, por ejemplo, la esposa del presidente, en el discurso que da sobre la batalla de Centla. Beatriz Gutiérrez. Beatriz Gutiérrez dice, estamos pues conmemorando el 5º centenario de la primera batalla de indígenas mexicanos frente a la armada de Hernán Cortés. Pues no éramos mexicanos, eran chontales, punto. Después dice, venían los españoles de Cuba, Hernán Cortés, etcétera, con el claro propósito de explorar, poblar y conquistar. Pues me parece muy difícil que no tuviera ese propósito, ¿no? Después dice, los mexicanos tampoco conocían la pólvora. Bueno, pues insisto, no había mexicanos. Entonces, hay una identificación de ellos y nosotros, cuando en realidad la conquista es un asunto interno. Es decir, 90% de la población es mestiza, somos mestizos, y es una hipótesis errónea plantearlo como algo externo. Por lo pronto, ¿cómo ves, César? Un prejuicio y una arrogancia como hipótesis de este lance diplomático. ¿Coincides? ¿Difieres? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que es muy interesante que se abra el tema a discusión, que se ponga otra vez sobre la mesa. Ahora nos tienen a todos los mexicanos discutiendo pormenores, detalles, interpretaciones históricas. Eso por sí mismo creo que es extraordinariamente positivo, ¿no? O sea, ¿cuándo discutíamos de todas estas cosas? O sea, dirías que entonces de alguna manera tuvo razón el presidente López. En cuanto a avivar la discusión, ahí hay un punto, ¿no? Sí. Además, en términos de lo que él está buscando, al menos lo que dice que está buscando, que es recontar ese proceso de la mano con España y con el Vaticano, también es interesante, ¿no? Porque, como dice el presidente, más allá de que queramos, nos guste, lo neguemos o no, sí hay heridas abiertas, ¿no? Sí hay. O sea, eso lo percibes con la polémica que hoy se está desatando. Para empezar, ¿no? La reacción que estamos viendo tan virulenta, y ese que se cree, o sea... y de los dos lados. Y para empezar, tampoco no quiero ser pesado ni con el programa ni con nosotros mismos, pero la disculpa iba ofrecida, se pide a nombre de pueblos originarios, y pues aquí somos pura gente blanca, ¿no? O sea, no tengo que yo estar de acuerdo, o sea, ni Cecilia ni Francisco, o sea, no tenemos que estar con nosotros, no es para nosotros. O sea, tendría que haber sido, digamos, uno de los... Pues a mí me gustaría... Uno de los 10 millones de indígenas que hay en este país. Pues a mí me gustaría saber qué piensan, ¿no? Más allá de uno u otro, me gustaría conocer un poquito más a fondo, a propósito de esta polémica, ¿qué sienten ellos? ¿Cómo ven ellos esto? O sea... Pero eso es lo que no hizo el presidente. Es decir, él se tomó el papel de interpretar que están heridos y que están... El presidente tiene una trayectoria interesante de relación con los indígenas, ¿no? Su carrera política empezó viviendo entre ellos. Su primer hijo nació en una comunidad indígena, en casi una choza. O sea, no le es completamente ajeno, ¿no? Por decirlo así. Algo sabe el señor. Ahora, ¿a dónde nos va a llevar todo eso? Pues no sé, hay que estar pendientes, ¿no? A ver, ahí hay una cosa que me preocupa, Gonzalo. Retomo una de las cosas que acaba de decir César. Dice, él lo que pretendía, o lo que creo que pretendía era recontar o revisar de la mano, pues obvio, con España y con el Vaticano. Sin embargo, lo que estamos viendo por lo pronto es una filtración de una carta que más bien da la impresión de que hay una demanda unilateral, no bilateral. ¿Es posible caminar, digamos, diplomáticamente con una dirección a mí de me parece, por lo que decía César, discutir las cosas siempre es positivo, claro. Abrir la mesa con responsabilidad y con seriedad, pero me parece que de la A a la Z la forma en la que se ha hecho está equivocada. Está mal la carta, incluso en sus fundamentos
históricos y jurídicos, porque habla de leyes. Dice que Cortés fue en contra del marco normativo de la corona y que desatendió ciertas órdenes. Ahorita podemos discutir sobre eso. Sí, esa sí es una discusión histórica, profunda. Por supuesto. Habla de los juicios de residencia de Cortés, que en realidad tampoco es un fundamento como para solicitar este reconocimiento de los agravios. Está mal la forma en la que difundieron la carta, sin duda. Está mal, en mi opinión, la visión histórica, y aquí coincido con Cecilia. ¿Que difundieron? Ese es un tema que vamos a tener que discutir. Y que es media carta, ¿no? Porque parece que es media carta, claro. A ver, yo entiendo que fue una filtración. Una filtración, ok. Ahorita vemos quién cree que hizo esta filtración. El punto es, ¿era el momento correcto para López Obrador solicitarle esto al jefe de Estado español y al jefe de Estado del Estado Vaticano? Por un lado. Por otro lado, me parece, y esto es lo más grave, es una visión de la historia maniquea. Y el mejor ejemplo es el presente. El presente no es maniqueo, por más que mucha gente pretenda presentarnos como fifís o como chairos, es infinitamente más complejo que eso, y así son los procesos históricos. El proceso histórico de la conquista y la colonia está plagado de grises. Tiene todos los grises excepto un blanco y un negro. Y lo que hace López Obrador es poner sobre la mesa, aquí hay un blanco y aquí hay un negro. Y ellos, los perpetradores, son los malos de nosotros, los indígenas o los mexicanos o los mestizos, como le queramos llamar, que en realidad no es un concepto racial, sino es un concepto cultural. Y ellos los malos, los que vinieron y nos dieron en la torre. Y termino mi porción con esto. Es una historia que estuvo muy en boga en la posrevolución. Contar la historia a partir de buenos y malos, conservadores y liberales, españoles contra indígenas, gachupines contra insurgentes e independentistas. Es decir, creo que si para algo sirve la reflexión a la que llamaba César, sería justamente para empezar a pensar la historia de una forma diferente a como la hemos pensado hasta ahora, que es lo que dice López Obrador. Me voy una corte. Desde luego, el debate es un hecho. En los últimos 3 días es uno de los temas de los que más se ha hablado en la opinión pública de este país, también en España. Pero ¿a dónde nos conduce? ¿Es un tema, como dice el presidente, de reconciliación o a la confrontación? ¿Tú quieres intervenir, Ceci Soto, ex embajadora? Yo quiero leer un debate muy importante que hubo entre Francisco de Quevedo y Felipe IV sobre si una disculpa lava todas las heridas. Entonces, Francisco de Quevedo argumentaba que había disculpas que podían ser peor que una ofensa, y Francisco IV pensaba que no, que de ninguna manera. Entonces dijo, te reto que me pongas un ejemplo de una ofensa en donde la disculpa sea peor. Y entonces el rey se dio la vuelta, Francisco de Quevedo pone las manos en las reales nalgas, se voltea el rey y le dice, perdón, su majestad, pensé que era la reina. Entonces, la idea es decir, el problema es que el debate que plantea el presidente empieza con el fin. Te tienes que disculpar, y de esta manera, y si no, no voy a Veracruz. Pues que no vaya a Veracruz, no pasa nada. A ver, ahí hay 2 apuntes. Una, condicionar la posibilidad de reconciliación a la obligación de una disculpa, y dice Cecilia Soto, eso tendría que haber sido el fin. ¿Coincides, César? No, lo que le está planteando es que la reconciliación tiene que partir del perdón, ¿no? Es que insisto. ¿Pero el orden te parece correcto o, sí, por supuesto, o tendría que ser? Porque Ceci lo que dice es tendría que ser el final. Sí, pues ¿cómo nos vamos a reconciliar si no pides disculpas? No, es que insisto, no se está hablando de nos hicieron, no es nada. Hay una... No, sí se está hablando, sí, César. A ver, Cecilia, dame un segundo. Hay una cantidad de gente en los millones a lo largo de todo el continente americano que al principios del siglo XVI es como si les hubiera caído un meteorito. Esta gente tenía civilizaciones, tenía culturas, y ahorita están viviendo en chozas y no hemos sabido cómo resolver ese problema, ¿no? ¿Pero eso es un problema de la conquista o posterior? No, es que es un problema de una constante en todo el territorio americano de una calidad de vida de los indígenas que es que no es lo mismo tener poblaciones, digamos, oprimidas, abandonadas, todo, que cuando hay una especie de culturicidio, ¿no? Por ponerlo así. A ver, o sea, yo creo que en efecto no se puede hacer una visión maniquea. O sea, los españoles buenos, los mexicanos malos, que por cierto en la visión de los vencidos, los indígenas sí se llamaban a sí mismos mexicanos, ¿no? Pero, algunos, efecto. O sea, pero sí se usaba el término de mexicano, por ¿no? Mexica. Pero hay una población que sí está agraviada y en lo material, en lo profundo, en lo espiritual, y que ahí sigue, ¿no? Que esto va a resolver todo.
No, evidentemente lo tienes que acompañar con políticas públicas inteligentes y tienes que ser lo lógico, tienes que ser inteligente a la hora de planear cómo vamos, pero si hay un tema de un agravio y que no está resuelto. A ver, pero la manera... Adelante, Gonzalo. Sí, es que me parece que es muy relevante lo que dice César. Sin duda, y considero que nadie en su sano juicio que haya transitado en una sociedad como la nuestra no estaría de acuerdo en que el acto de la conquista como tal fue un acto violento. Se cometieron infinidad de asesinatos, atropellos, violaciones, vejaciones, etcétera. Y en toda la América Latina cada uno tiene sus experiencias particulares, pero en términos, bueno, en el continente en realidad, hay coincidencias importantes. El punto no es ese, el punto es que esta dicotomía que presenta López Obrador parece disasociar la historia que nos conforma a nosotros como mexicanos hoy en el siglo XXI, en el año 2019, con un pasado remoto, cual si fuera ajeno a nuestro presente. Nosotros como mexicanos estamos construidos tanto de cultura indígena como de cultura española, aunque seamos blancos, como tú lo referías en el bloque anterior. Guillermo Bonfil Batalla tiene un libro bellísimo que se llama México Profundo, que justamente habla de estos temas y de los agravios que se han cometido en contra de las poblaciones originarias. Y dice una cosa: la conquista no se consumó con las armas, se consumó cuando el indígena asumió su inferioridad cultural. Bueno, a partir de ahí, hablamos... Ese es un poco el culturicidio. Claro, que imagino que claro, estabas poniendo sobre la mesa. es que el punto es el siguiente. Sucedió ese culturicidio, sin duda. Se impuso una cultura civilizacional sobre la otra. Así es la historia, el pasado no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es reinterpretar de manera correcta lo que sucedió hace tiempo. Y interpretarlo de manera correcta ante este llamado de López Obrador al reconocimiento de las vejaciones y la disculpa que pide al jefe de Estado español, es pensar, sí, nosotros somos consecuencia de esa mezcla violenta entre dos civilizaciones. Pero a ver, hasta donde yo entiendo, lo que conozco de la carta, sí hay una intención de reinterpretación, de revisión de la historia, pero lo que me preocupa es que la manera como se ha dado este debate en la opinión pública, es decir, más bien lo que va a hacer es opacar u oscurecer el fondo de la discusión para quedarnos con un escándalo diplomático más y sobre todo si sigue creciendo. Pero vienes y luego voy contigo, César. Igual, yo lo que creo es que no puedes imponer la conclusión de esa reflexión. Él propone una reflexión y dice, y ¿saben qué? O termina esa reflexión con la conclusión que yo tengo, o no asisto a Veracruz, o no, etcétera, y pongo en jaque las relaciones México-España. O no conmemoramos juntos la caída de Tenochtitlan en el 2021. Pero incluso hay un raspón feo en las relaciones México-España. Okay. Hay un raspón. La respuesta de la respuesta oficial español es bastante fuerte, ¿no? Es fea, es dura. Bueno, dice inadmisible, así. Sí. Así, esa es la palabra que hasta donde entiendo usar. Sí, bueno, o sea, cuando el tema de los perdones históricos, pues ni es nuevo, ni es único, ni para España, ¿no? Porque España se disculparon por los sefardíes de hace 5 siglos. O sea, no es algo que es una ocurrencia ya pidió perdón Canadá, le pidió perdón al Papa. Por eso, pero no fue... No somos los únicos, pero pareciera que es una ocurrencia de López Obrador. Y hay también una actitud de un grupo de opositores que por antonomasia, lo que sea que de ahí venga, vamos a decir algo en contra. Pero o sea, están politizando. Realmente están politizando este debate. Sí, y está bien, es súper válido. O sea, lo que él está invitando, sí, es a partir del perdón, es el punto de inicio. Cecilia piensa que no debe ser a partir de ahí, que es muy válido. O sea, yo pienso que sí está bien, el presidente piensa que está bien, hay gente que piensa que está mal. Está bien, pero sí está invitando a justo lo que estás planteando, que por supuesto que es importante, ¿no? De que hagamos una lectura, una reinterpretación inteligente, sensata, etc. Y está invitando a que se hagan entre las dos partes de manera formal, no nada más los esfuerzos académicos que salen por ahí. Es falaz, porque yo puedo poner aquí un par de premisas como para decir, discutamos de X tema, bajo estas condicionantes conceptuales. ¿Cuál es la condicionante? Que hubo violencia, que hubo agresión, que ustedes no estaban legitimados para hacerlo, que nosotros como entidad social ya estábamos constituidos y nos dieron en la torre. Bueno, solo si ustedes aceptan esas condicionantes, entonces repensemos la reinterpretación histórica. O sea, dirías, así no se puede dialogar y menos no revisar. se puede dialogar, sin duda. Mira lo que dijo el presidente. Es que el hecho es obvio. No es que no es tan obvio. Mira, insisto, yo creo que Vean sí. cómo viven los indígenas. Espérame, yo creo que sí. Mira,
En cuanto al culturicidio, qué bueno que acabaron con el tema de los sacrificios humanos. No, pues sí, qué bueno. Es como la rebelión zapatista. La rebelión zapatista fue revolucionaria con las mujeres. Es lo que dice la ultraderecha española, les llevamos la civilización y paramos. No. Sí, o sea... Sobre la conquista y la demanda de perdón del presidente López Obrador al rey español, al rey Felipe, ¿es confrontación o es reconciliación? ¿A dónde conduce esto, Gonzalo? Yo creo que sin duda es una confrontación, parte de en mi opinión, de un indebido entendimiento de los procesos históricos, de la complejidad que implicó todo el proceso de la conquista y la colonia. Ya lo decía hace rato, no hay matices en este pronunciamiento del presidente, cuando la realidad nos demuestra lo contrario. O sea, es un macanazo diplomático, sí, dirías tú. Macanazo diplomático, porque quisiera referir a una cosa que dijo Cecilia y una cosa que dijo César. La primera, respecto al comentario que hiciste que los españoles de alguna forma eliminaron el sacrificio humano, me parece que es una visión anacrónica en el sentido de que pues, las civilizaciones antiguas en Mesoamérica pues veían la vida y a partir de valores muy distintos. Claro. Eso por un lado. Pero sin duda me parece que si esta carta tiene una finalidad que pueda ser positiva, es no solo ofrecer un reconocimiento de las violaciones que se le hicieron a las comunidades indígenas hace 500 años, es hacer un reconocimiento a las condiciones en las que actualmente viven 10 millones de mexicanos. Bueno, ahí salió ya Marichuy. Ahí salió Marichuy. Y todo claro, más allá del asunto de diferentes, lo que necesitamos es que nos devuelvan las tierras. Exactamente. Y otra cosa muy importante. Otra cosa muy importante. Yo creo que es un terreno safe. Es un terreno seguro para el presidente, va a haber polémica, pero es un terreno seguro donde él, digamos, domina la agenda periodística. Donde no es seguro es ponerse de tapete con el presidente Trump, ¿no? Lastimar la diplomacia mexicana y reunirse con Jared Kushner en la casa de el vicepresidente de Televisa. De Bernardo Gómez. De aspirar vivir en Palacio Nacional a cenar con Kushner en la casa del señor Gómez, pues hay una caída muy importante, ¿no? Y en los hechos, México está funcionando como tercer país seguro para las personas que no quieren recibir los Estados Unidos. ¿Estaría señalando doble moral? Entonces, pero claro, o sea, eso sí es peligroso. Ponerse a protestar de una manera diplomática, de una manera madura, etcétera, eso sí es un problema para él. Lo otro no es un problema. Bueno, César, vienes. ¿Es un problema o no es un problema? Y sobre todo, ¿dónde crees que conduzca esto? ¿A un recrudecimiento de la confrontación o a la reconciliación? ¿O se va, digamos, a desinflar? Yo no creo que llegue a ningún punto álgido, ¿no? De ningún sentido, ni hacia adentro, ni con España, ni nada, si acaso yo... Pero compartes, por ejemplo, lo que dices, Ceci, un roce ahí importante. Yo no le diría al presidente de México tapete del presidente de Estados Unidos, menos, con todo respeto, Cecilia, eres del cuerpo diplomático del comes y te vas. O sea, digo, estuvieses, sí, ¿no? O sea, del cuerpo diplomático de Vicente Fox. O sea, perdón, pero con todo respeto difiero. Respecto a este asunto, yo siento que pues se va a seguir discutiendo, que no va a llegar muy lejos. Yo quiero saber que al final del día, ¿qué le van a decir al gobierno español y al Estado español, Telefónica, BBVA, Santander y las que pues prácticamente hacen su agosto aquí en México? O sea, digamos que los intereses... Sí, a la hora lo dices, oye, los ¿sabes poderes de facto van a... Sí, pues sabes que mejor ve y discúlpate, hermano, ¿no? O sea, ¿tú ves entonces el escenario que finalmente ¿por qué no? Los poderes de facto, la empresarial, los intereses, logren digamos, torcer la mano al monarca? No es un escenario imposible de pensar, ¿no? Okay. Sí, sin duda. Y probablemente a lo mejor lleguemos a algún punto en el que yo no hablaré de reconciliación porque no hay nada que conciliar. Me parece que las relaciones diplomáticas, económicas, políticas de toda naturaleza con España son buenas. En todo caso, lo que se refiere a la carta es reconciliar un entendimiento del pasado. Sí, es una visión compartida sobre una revisión. ¿Qué es lo que dice? Sí, pero lo que quiero decir es que quizás no pase nada, pero sí va a pasar algo. Y es quizás más profundo, más de raíz. López Obrador está poniendo sobre la mesa una nueva forma de entender no solo el pasado, sino el presente. De forma maniquea, de forma de buenos y malos, de fifís y de chairos, de gachupines e indígenas. O sea, tú dirías, es otra de las confrontaciones es regresar a una clase de primaria de historia patria de 1922, en donde están los héroes, por un lado,
Y por otro lado están los villanos. La historia es infinitamente más compleja que eso. Pero eso, si se quedara en los libros de historia, pasa poco. Y nos interesará a quien nos interesa la historia. Pero en realidad eso tiene materializaciones en la realidad. El país está polarizado como no sucedía hace mucho tiempo. Este tipo de expresiones, este tipo de estratagemas de la Presidencia de la República, si es que fueron ellos, pero de alguna forma salió de Presidencia de la República esta carta, no hace otra cosa que insistir en la polarización a partir del entendimiento de lo que sucedió antes. El mexicano es un mexicano que culturalmente se nutre de lo indígena, de lo español, de la paz, de la violencia, de lo colectivo y de lo individual. Así somos los mexicanos. Ahora, Ceci, dice Gonzalo, dice bien, a ver, esta carta evidentemente salió de Presidencia, no tenemos la menor duda. El escándalo político lo arma la filtración. Así es. ¿Quién crees que puede haberse beneficiado? ¿Presidencia, la Cancillería mexicana, la Cancillería española, la Zarzuela? Yo creo que le fue bien a España. Yo creo que le fue bien a España. Bueno, a ver, neutralizó Claro. incluso la respuesta. Sí, yo creo que le fue bien a España. Yo coincido en que, es decir, no creo que los intereses de BBVA, etcétera, se hayan amenazados por esto. Al contrario, hay una situación de poco crecimiento. Los empresarios no están invirtiendo, por más que digan y que no sé qué, no están invirtiendo. Entonces, más bien el que tiene que tener una actitud conciliatoria es el presidente, ¿no? Y por otra parte, en cuanto a esto, como si te vas, qué bueno que Fidel Castro y los Castro ya dejaron Cuba, qué bueno que ese país... Yo sé que están orgullosos de... Yo creo que ese país, espero que pronto camine hacia la democracia. César, ¿quién se benefician los españoles sobre todo de este lance, de este escandalillo, ¿cómo le quieres llamar? Estiría floja, ¿no? No sé cuáles sean las reacciones en España abajo. Vi reacciones en redes sociales de españoles prominentes recordándonos el favor que nos hicieron con civilizarnos. O civilizar a los indígenas. Bueno, a ver, fue casi unánime, salvo Podemos. Sí. Y el resto del mundo político español fue bastante categórico. Sí, bueno, España no se puede ni reconciliar con el franquismo todavía, ¿no? Imagínate que se vayan tan atrás, no, es difícil, ¿no? Un hecho insólito lo de los sefardíes de hace algunos años. Quiero también agregar que esto es parte de un proyecto mucho más amplio de memoria histórica que va a emprender el Estado mexicano, ¿no? Ahorita, a propósito del aniversario de la batalla en Centla, sale este asunto, pero vienen más cosas, se van a enviar misiones diplomáticas a Estados Unidos, Francia, España, Austria, Hungría, creo que el Reino Unido también, para tratar algunos asuntos de nuestra historia, ¿no? Y evidentemente vas a levantar ámpulas. O sea que a lo mejor podemos, fíjate, faltan los francófilos de salir, ¿eh? Imagínate, falta por ver entonces a lo mejor la anexión territorial de Estados Unidos en el 19, mientras negociamos el TEMEC. Vamos. Conclusiones aquí en Opiniones Encontradas. ¿Hacia dónde va este conflicto que divide opiniones, que ha confrontado y que ha generado incluso una respuesta muy airada de las autoridades españolas? ¿Cómo ves, Gonzalo? ¿Dónde va a aterrizar esto? ¿Se va a imponer el diálogo histórico o ya que es conclusión, la coyuntura política? Me parece que es correcto. ¿O el gobierno ya está en control de daños? No lo sé, la verdad no lo sé. No sé si lo que dice César sea acertado en el sentido, pues habrá que esperar a ver y verlo. Si va a emprender una campaña de memoria histórica el gobierno, pues habrá que ver cómo lo hacen. Pero lo que quiero decir son 3 puntos muy, muy concretos. Por un lado, el Estado Nacional Mexicano, es decir, nuestra construcción actual a partir de que somos república, está conformado por conquistados y por conquistadores. Nos guste o no nos guste. Esa conformación fue violenta, sin duda. Ahora, en México nos ha hecho mucho mal esta historia de que somos hijos de la chingada, de que tenemos una madre débil, una madre que fue abusada y violada y un padre poderoso, gandalla, abusador. Somos una mezcla de ambas cosas, de ambas culturas y de ambas tradiciones. Sí, sí. Y en realidad la falta de identidad nacional que muchas veces sentimos y a la que se refería Huntington como que México es un país desgarrado, tiene que ver con eso. Y termino con esto. Mucho se ha dicho que hay otros países y otras experiencias en donde ya se han ofrecido disculpas. Por un lado, esas disculpas tienen que salir, digamos, de la parte activa del perpetrador. Y por otro lado, me parece que ninguno de los ejemplos sirve para el caso, ni uno solo. ¿Por qué? Y termino, porque en realidad lo que sucedió en México es la conformación de una nueva nación, cosa que no ha sucedido en ninguno de los otros casos que referías. Tu conclusión.
En 30 segunditos que me voy para que cierres eso. Hay que poner mucha atención al proceso posterior a esto, no solamente del caso con España y la conquista, sino todo el proceso de recuperación de memoria histórica. Esto apenas empieza, es lo que apenas diciendo, empieza, y es un asunto que es central para el gobierno de López Obrador, Sí, va a ser totalmente. un tema, digamos, toral. Por supuesto, si está planteando una transformación, tiene que empezar en la psique, ¿no? ¿Cómo la ves? A mí lo que me Me parece, voy. Vienes, lo que me vienes. parece más importante es el proceso de pedagogía cívica que el presidente tiene a su alcance y no utiliza. Es decir, el presidente tiene una posibilidad de tener una pedagogía cívica de lo que es la tolerancia y lo que es la inclusión de los otros y lo que es la democracia. Y eso lo echa a perder, ese capital que tiene lo destruye con su facilidad de confrontarse. Pues ahí está, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber venido al programa. César Faz, historiador, consultor de Gerencia por el Poder, muchas gracias. Gonzalo Sánchez de Tagle, un placer haberte tenido, Ceci Soto, ex embajadora, muchas gracias a los tres por haber estado hoy aquí para discutir este tema, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado. Nos vemos.